Entré en casa esa tarde de verano en Madrid. El sol filtrándose por las persianas como cuchillas afiladas. Y encontré a mi esposa. Elena. En brazos de mi mejor amigo. Carlos. No gritaron. No se separaron con pánico escénico, solo me miraron con una calma que me heló la sangre. Como si yo fuera el intruso en mi propio hogar. Elena dijo. Con voz serena pero cortante, no eres nada para mí ahora. Javier. Solo un estorbo que he soportado demasiado tiempo. Aquellas palabras no fueron un estallido, sino un veneno lento que se filtró en mi mente. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo como mi mundo se desmoronaba sin ruido. Como un edificio viejo que se derrumba por dentro. ¿Cómo había llegado a esto? Llevábamos 15 años casados. 2 hijos. Una vida en las afueras de la capital. Con rutinas que creíamos sólidas. Pero en ese instante supe que la traición no era solo física, era una aniquilación sistemática de quien yo era. Me fui sin decir nada. Caminé por las calles atestadas de turistas. El bullicio de la Gran Vía contrastando con el vacío en mi pecho. No lloré. No grité, solo pensé en cómo sobrevivir al minuto siguiente. En mi cabeza. Un bucle interminable, porque no lo vi venir. ¿Fui tan ciego? Elena siempre había sido ambiciosa. Trabajando en una firma de abogados donde Carlos era socio. Yo. Un profesor de historia en la universidad. Con un sueldo modesto pero estable. Pensé que nuestro equilibrio era real. Pero ahora veía las grietas, sus viajes de trabajo. Sus sonrisas forzadas en cenas familiares. Esa noche. En un hotel barato cerca de Atocha. Me convencí de seguir viviendo. No por venganza. Aún no, por mera inercia. Si me derrumbo. Ellos ganan. Me repetí. Recordé a mis hijos. Ana de 12 y Pablo de 8. Durmiendo en casa sin saber nada. ¿Cómo les explicaría? No podía. Tenía que mantenerme entero. Fingir normalidad hasta que el dolor se convirtiera en algo manejable. Al día siguiente. Volví a casa como si nada. Elena me miró con sorpresa. Pero no dijo nada. Carlos ya se había ido. Cenamos en silencio. Los niños charlando sobre su día en el colegio. Dentro de mí. Un torbellino, rabia contenida. Preguntas sin respuesta. ¿La amo aún? No. Pero duele como si sí. Observé sus gestos. Su forma de evitar mi mirada. Empecé a notar detalles, un mensaje en su teléfono que borró rápido. Una risa nerviosa cuando mencioné a Carlos. Decidí no confrontar. En cambio, comencé a observar. Instalé una app en mi móvil para rastrear el suyo. Nada ilegal. Solo curiosidad inicial. Vi sus chats, planes para verse. Confesiones del amor verdadero. Cada palabra era un clavo en mi ataúd emocional. Pero no actué. Me obligué a esperar. A entender. ¿Por qué ella? ¿Por qué él? Carlos era exitoso. Carismático, yo. Reflexivo. Tal vez aburrido. Me convencí de que mi silencio era fuerza. No debilidad. Pasaron semanas. En el trabajo. Daba clases sobre las guerras civiles españolas. Ironía cruel, divisiones internas que destruyen naciones. En casa. Simulaba normalidad. Pero por dentro. Algo se torcía. Empecé a dudar de todo. ¿Mis amigos sabían? ¿Los niños intuían? Una noche. Solo en la cama mientras Elena trabajaba tarde. Pensé, Imlencer no salva a nadie.
Si callo, solo me entierro vivo. Esa realización me cambió. No era ira ciega, era una fría determinación. Comencé a planear. No un golpe, sino una erosión lenta. Primero, investigué sus finanzas. Como profesor, tenía acceso a bibliotecas digitales, aprendí sobre leyes de divorcio en España. Descubrí que Elena había transferido dinero a una cuenta conjunta con Carlos. Mi herencia familiar. Un piso en Barcelona valorado en cientos de miles. Estaba en juego. No lo sabía nadie. Ni siquiera ella del todo. Mi abuelo me lo dejó en testamento secreto. Por si la vida se torcía. Ahora. Se torcía. Manipulé sutilmente. En conversaciones casuales. Mencioné problemas económicos para que ella se sintiera segura. Observé cómo se distanciaba más. Planeando su salida. Dentro de mí. El conflicto, ¿soy capaz de esto? ¿Perderé mi alma? Pero el dolor de su frase, no eres nada, me impulsaba. Cada día. Me convencía, sobrevivir es resistir. Y resistir es preparar. Al fin de ese mes. Recibí una llamada de un abogado amigo. Confirmó mis sospechas, Elena preparaba el divorcio. Alegando incompatibilidad. Sonreí por primera vez en semanas. El juego empezaba. El silencio se convirtió en mi arma principal. No confrontaciones dramáticas. No escenas de celos, solo observación meticulosa. Cada mañana. Mientras preparaba el café en nuestra cocina de azulejos blancos. La veía revisar su teléfono con disimulo. Sabía que hablaba con Carlos. Planeando su futuro sin mí. Dentro de mí. Un debate constante, ¿debo parar? ¿Es esto humano? Pero recordaba su mirada de desprecio. Y la rabia se solidificaba en cálculo. Empecé a tejer la red. Contacté a un detective privado. Un tipo discreto de Vallecas. Pagado con ahorros ocultos. Me entregó informes, reuniones en hoteles de lujo. Transferencias bancarias sospechosas. Carlos. El abogado intocable. Usaba fondos de la firma para sus caprichos. No era solo infidelidad, era corrupción ligera. Pero suficiente para manchar su reputación en el colegio de abogados. No actué de inmediato. Esperé. Alimentando mi paciencia con rutinas diarias. Llevaba a los niños al colegio. Les contaba historias de la guerra civil. Enfatizando cómo la traición interna destruye más que las batallas abiertas. Ana me preguntó un día, papá. ¿Por qué mamá está rara? Mentí con una sonrisa, trabajo. ¿Karina? Por dentro. Me destrozaba, usaba a mis hijos como escudo emocional. Pero ¿qué opción tenía? La en mi mente era sutil al principio. Soñaba con escenarios donde Elena suplicaba. Pero despertaba con culpa. ¿Me estoy convirtiendo en monstruo? Me convencí de que no, era justicia poética. En España, la ley favorece la mediación. Pero yo sabía explotar las grietas, infidelidad no anula derechos. Pero fraude sí. Manipulé sus emociones. En una cena familiar. Mencioné casualmente una oportunidad de inversión con mi herencia. Elena mordió el anzuelo. Preguntando detalles. Le di migajas. Viendo cómo sus ojos brillaban con avaricia. Carlos. En una barbacoa que organicé adrede. Se acercó confiado. Le dije, amigo. Cuida de Elena, parece estresada. Su rostro palideció un segundo. Suficiente para confirmar su paranoia. El precio era alto. Perdía sueño. Peso, mi reflexión se volvía obsesiva. En el espejo.
Veía un hombre hueco, sostenido por rencor. ¿Vale la pena? ¿Y si fallo? Pero el recuerdo de no eres nada me anclaba. Descubrí que Carlos tenía una amante secundaria. Una secretaria. Usé eso para sembrar dudas en Elena, enviando anónimamente fotos borrosas a su email. Ella lo confrontó. Lo supe por sus llamadas interceptadas. Su relación se agrietaba. Y yo observaba desde las sombras. Un día, en el Parque del Retiro, solo con mis pensamientos, admití, el silencio no salva, pero destruye selectivamente. Planeé el siguiente paso, exponer el fraude de Carlos a través de canales legales. Anónimos. Contacté a un periodista del País, fingiendo ser un whistleblower. Le di pistas. No todo, suficiente para investigar. Elena notó mi cambio. Me dijo una noche, estás distante. Javier. Respondí, como tú. Su culpa fugaz me dio placer culpable. Dentro. El conflicto crecía, satisfacción mezclada con náusea. ¿Soy mejor que ellos? No. Pero seguía. El detective me trajo más. Elena planeaba pedir custodia total, alegando mi inestabilidad emocional. Eso me rompió. Los niños eran mi ancla, perderlos sería el fin. Aceleré. Envié documentos falsos pero creíbles a la firma de Carlos, sugiriendo auditoría interna. El pánico se instaló. Mi humanidad se erosionaba. Pensaba en venganza total. Pero dudaba, ¿y después? Me convencí, sobrevivir es reinventarse. Aunque sea en oscuridad. La tensión se acumulaba como nubes de tormenta sobre la sierra de Guadarrama. Cada día. Mi observación se volvía más invasiva, hackeé su email con un software simple, justificándolo como defensa propia. Veía sus planes, mudarse con Carlos a un ático en Salamanca. Usando mi dinero. Dentro de mí. Un torbellino, ¿hasta dónde llegaré? ¿Perderé todo por esto? El precio emocional era devastador. Soñaba con mis hijos llorando, preguntando por qué papá se iba. Despertaba sudando, cuestionando, ¿soy el villano ahora? Pero la lógica fría prevalecía, ellos me traicionaron primero. En España, la cultura del traguantar me había mantenido callado demasiado, ahora. Usaba esa misma paciencia contra ellos. Manipulé más profundo. Invité a Carlos a una reunión amistosa en un bar de Malasaña. Bebimos cerveza. Hablé de entender la situación. Él, arrogante, dijo, Javier. Es la vida, Elena merece más. Su sonrisa me enfureció internamente. Pero sonreí, claro. Amigo. Planté semillas, mencioné en rumores en la firma. Su confianza se resquebrajó. Elena. Meanwhile. Se volvía paranoica. ¿Discutían por teléfono, nos espía? Ella negaba. Pero dudaba. Yo. En casa. Actuaba normal. Cocinando paella los domingos. Pero por dentro. Monólogos interminables, el dolor no se romantiza, se convierte en herramienta. Si callo más. Muero. El periodista mordió. Publicó un artículo sobre irregularidades en la firma. Sin nombres. Pero Carlos sabía. Lo vi en su cara en una cena obligada. Sudaba. Excusándose temprano. Elena me miró acusadora, ¿sabes algo? Negué. Pero mi corazón latía con victoria amarga. El costo, aislamiento. Amigos comunes se alejaban. Intuyendo conflicto. Mis hijos sentían la frialdad. Pablo preguntó, ¿os divorciáis?
Mentí. Pero el guide me carcomía. ¿Destruyo su infancia por venganza? Me convencí, mejor verdad dura que mentira perpetua. Aceleré la manipulación. Envié evidencia anónima al colegio de abogados, transferencias ilícitas. Carlos fue suspendido temporalmente. Elena entró en pánico. Llamándome, ayúdame. Javier. Fingí empatía, lo intentaré. Pero planeaba más, usar la ley para el divorcio en mis términos. Mi mente se torcía más. Pensaba en escenarios oscuros, accidentes. Pero los descartaba. ¿Soy capaz? No. Pero la idea me aterrorizaba. El silencio ya no era pasivo, era un arma cargada. Una noche. Solo en el estudio. Admití, he cruzado una línea. ¿Puedo volver? La respuesta, no importaba, el momento me llevaba. Carlos contraatacó sutilmente. Me envió un mensaje, deja de jugar. O lo lamentarás. La amenaza me excitó y asustó. Él era inteligente, el juego se volvía peligroso. El conflicto interno hería su pico. Cada paso de venganza me costaba un pedazo de alma. Observaba a Elena llorando en la cocina. Y sentía una mezcla de pena y triunfo. La destruyó. ¿O ella se destruyó? Me convencí, sus elecciones la llevaron aquí. Pero las noches eran infiernos de duda, ¿vale esta oscuridad? Carlos. Suspendido. Perdía clientes. Lo supe por contactos mutuos. Él intentaba rastrear al whistleblower. Pero yo era invisible. Manipulé más, le dije a Elena que Carlos parece inestable. Sembrando duda. Ella confesó parcialmente, fue un error. Pero sus ojos mentían, aún lo amaba. Usé la ley como espada. Inicié el divorcio. Alegando infidelidad y fraude. Mi abogado. Un tiburón de Barcelona. Presentó evidencia, chats. Transferencias. Elena palideció en la mediación, Javier. Por los niños. Respondí fríamente, tú pensaste en ellos primero. Dentro. Me rompía, usaba a Ana y Pablo como palanca. El precio, mis hijos sufrían. Ana se volvió retraída. Pablo tenía pesadillas. Los llevaba a terapia. Fingiendo estrés familiar. Pero sabía, mi venganza lo sería. ¿Paro? No, el rencor era adictivo. Carlos amenazó legalmente, demandarme por difamación. Pero su inteligencia fallaba, la evidencia era real. Contraatacó personal, difundió rumores sobre mi depresión. Amigos me llamaban preocupados. Me aislé más. Monólogos internos, el silencio me protegió. Ahora me consume. Revelé la herencia. En corte, mostré el testamento, el piso en Barcelona. Valorado en millones por desarrollo urbano. Elena suplicó, es nuestro. Negué, tuyo nunca fue. Su rostro. Mezcla de shock y rabia. Me dio placer culpable. Mi humanidad pendía de un hilo. Soñaba con violencia. Despertaba horrorizado. ¿Me he perdido? La lógica, ellos me empujaron. Elena intentó reconciliar, volvamos. Rechacé. Sabiendo era por dinero. Carlos. Arruinado. La dejó. ¿Sola? Llamó llorando. Escuché. Pero no cedí. El torbellino emocional, satisfacción. Pero vacío. ¿Ganar es esto? La espiral descendente se aceleraba. Con Carlos fuera. Elena se quebró. Me rogaba reuniones. Alegando por los niños. Acepté una. En un café de sol.
Lloraba, te necesito. Dentro. Un caos, piedad fugaz. Aplastada por recuerdo de traición. No. Dije. Su súplica me endureció más. El costo mental era abrumador. Veía psicólogos en secreto. Admitiendo obsesión. Estoy cambiando. Pensé. Pero continuaba, usé la corte para custodia compartida. Pero con condiciones, ella perdía derechos sobre herencia. Carlos. Inteligente. Investigó mi detective. Me confrontó en mi universidad, sé que fuiste tú. Negué. Pero su mirada prometía revancha. El peligro crecía, contrató un investigador propio. Descubrió mis hacks, ilegal. Pero probado. Mi duda PIC, vale el riesgo. Cárcel posible. Pérdida de todo. Pero el impulso, ellos me quitaron dignidad, yo quito su mundo. Manipulé final, filtré masa prensa. Carlos perdido licencia permanente. Elena. Desempleada por asociación. Vendió joyas. Los niños me preguntaban, ¿por qué mamá llora? Explicaba vagamente. Pero Git me ahogaba. ¿Los traumatizo irreversiblemente? En soledad. Monólogos, el silencio mutó en monstruo. Soy yo aún. Elena llamó sobre la herencia, dame algo. Revelé, la vendí. Doné parte a caridad. Su grito, desesperación pura. Mi transformación completa, frío total. Pero roto por dentro. El final llegó sin fanfarria. Elena se mudó a un piso barato en Lavapiés. Sola. Carlos. Arruinado. Emigró a Latinoamérica. Mis hijos conmigo. Pero marcados. Los veo en terapia. Preguntando por qué. Dentro. El vacío, venganza lograda. ¿Pero a qué precio? Miro fotos antiguas. Sintiendo nada. ¿Fue justicia? ¿O solo destrucción mutua?